La agencia de noticias Bloomberg publicó en la tarde de ayer, al parecer, un nuevo acuerdo que se llega con el régimen de Nicolás Maduro. Esto es manejado por Bloomberg de manera extraoficial y dice que Chevron dará parte de su producción en Venezuela al régimen de Maduro. Yo no sé por qué Bloomberg lo sigue llamando gobierno. En fin, dice, Chevron llegó a un nuevo acuerdo con el régimen de Maduro, entregará parte de su producción petrolera en Venezuela como forma de pago para seguir operando en el país. El pacto, autorizado tras recibir una licencia de Estados Unidos, establece que Venezuela obtendrá crudo en lugar de efectivo, lo que le permitirá vender esa parte y generar ingresos. De verdad, a la audiencia le pido disculpas, pero hoy estoy fatal con la garganta. Bueno, para profundizar con esta información tengo a Antonio de la Cruz, un amigo muy querido, además analista político, y sabe muy bien y explica aún mejor ¿de qué va? Esta es la misma licencia específica privada de la que ya incluso tú has comentado en las redes. Esto es otra licencia, esto es de manera extraoficial, esto realmente es así. ¿Cómo se come esto, Antonio? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jessica, por la invitación a tu programa para poder tratar este tema. Fíjate. Esto lo sacó ayer también Reuters y después lo saca Bloomberg. Ellos lo que hacen es, al no tener certeza, o sea, no tener 100% comprobado lo de la licencia, investigaron más y ya le dan un poco más de forma. Primero dicen que es una licencia por 6 meses, la cota, que hasta ahora no se sabía el tiempo. Eso lo hace Reuters. Y ya sí establecen que es por producción, por producto, el pago de impuestos y regalías, que lo permite, por cierto, la ley en Venezuela. Veamos esto cómo se cobra. La producción de Chevron o de las empresas mixtas donde está Chevron está alrededor de unos 215.000, 210.000 barriles día en Bocán, Petroindependencia, Petropial. De eso le corresponde por la participación en esas empresas a Chevron en producción de esos 215.000 barriles, más o menos unos 69.000 barriles día. ¿Ok? Ajá. Pero tiene que pagar la regalía y el impuesto sobre la renta con producción. ¿Qué quiere decir esto? Hay que restarle de esa producción que recibe Chevron por ser socia de PDVSA en estas empresas mixtas, lo que corresponde al pago de regalía e impuesto sobre la renta, deducírselo de esa producción que le va a quedar a PDVSA. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto del 30% y la regalía un 30% y el impuesto un 25%, ¿verdad? Chevron le está quedando, cuando tú sacas la suma, unos 31.000 barriles de esos 68.000 barriles. Pero Chevron se está cobrando una deuda. Es la deuda eterna que ellos pelean y lloran y dicen que tienen que cobrar. Pero Antonio, pero ya va. ¿Y cuánto tiempo necesita Chevron seguir estando en Venezuela para cobrarse esa deuda? La deuda que tiene pendiente está alrededor, eran unos 3.200 y ahorita el saldo está en unos 1.100 millones de dólares. Todavía le queda como 16 meses para cobrarse la deuda, esa pendiente que tiene. Entonces, y si lo llevamos a un barril promedio de 60, el crudo venezolano, eso son, más o menos le corresponde que PDVSA pague en producción 39 barriles día. O sea, si sumamos los dos, lo que corresponde por producción propia de ella, por su participación en esa empresa, y por la deuda, estamos hablando que Chevron le quedaría unos 73.000 barriles día. O sea, si tú me dices, si tú y yo tenemos un negocio, a mí me quedan de esos 215 unidades, me van a quedar 173 y a ti te van a quedar 142. Pero no solamente eso, Chevron exporta productos a Venezuela en términos de nafta, aceite, gasolina. Y si tú ves el 24, para tomar un modelo, eso fue un promedio de unos 45.000, 50.000 barriles días que me tienes que pagar además porque yo estoy llevando esa producción para Venezuela. Si yo se lo sumo, de esos 215.000 que estamos produciendo entre los dos, Chevron tendría directo para él, le quedaría, si tú sumas los saldos, le quitas todo, unos 118.000 barriles que vendrían a la refinería del Golfo, que es donde lo colocan ellos. Pero aquí la pregunta sería entonces,
¿para dónde va la producción que le queda a PDVSA? A PDVSA le van a quedar... Esa es mi pregunta. Eso no le va a dar recursos al régimen, que es lo que precisamente lo va a se vender está en el evitando. mercado chino, porque está sancionado, va a ir al mercado chino, al mercado negro. Ok, entonces tú dices, ok, ahí va, y eso básicamente en mercado negro no entra como caja al Estado. Por eso dice no hay flujo de caja, porque lo que está entrando es producción, ¿verdad? Pero no entra flujo, no entran dólares limpios. ¿Qué pasaba con las licencias anteriores? Con las licencias anteriores todos esos dólares eran limpios y lo utilizaba Maduro para la corrupción, la represión, ¿verdad? Y el control social, porque podía pagar con eso. No, él va a seguir teniendo la restricción de que no va a tener dólares limpios según esto, pero la contabilidad va a tener que ser tan fina por la FARC, porque aquí es lo siguiente, si está produciendo 215.000, que antes mandaba toda la producción para la costa del Golfo, ¿verdad? Para las refinerías en la costa del Golfo, esos 215.000 producían un cash que Chevron se descontaba y lo que sobraba, por eso le daba dólares limpios a Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que Chevron va a tener que enviar para Estados Unidos solamente la producción que necesita para cobrar. Porque si trae más barriles, va a quedar un saldo a favor de PDVSA. ¿Y qué va a hacer con eso? Bueno, lo puede pagar con productos, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una contabilidad. Y lo otro es que ¿qué vas a hacer con las otras empresas? Con Repsol, con la francesa, Monoprix, con la italiana Eni y por Reliance, porque está bien, tú controlas aquí en Estados Unidos, pero ¿cómo controlas a las europeas? Seguimos conversando con Antonio de la Cruz, analista político. Antonio, yo dejaba una pregunta en el bloque anterior, y es cómo entender las decisiones que toma el gobierno estadounidense. Es decir, por un lado los designo como terroristas al cártel de los soles y además lo aclara. Nicolás Maduro es la cabeza del cártel de los soles. Y en esa designación la primera implicación es que ningún ciudadano norteamericano o gobierno estadounidense puede tener alguna relación con ese régimen. Pero entonces le permito a Chevron estar allí, así sea para cobrar la deuda que tienen, pero igual se está sacando petróleo. Entonces, ¿cómo entender esta paradoja? Aquí, aunque cuesta explicarlo, ¿verdad? Porque se ve esa contradicción. Hay que verlo en términos geopolíticos, geoeconómicos. Aquí el enemigo principal para Estados Unidos es China. Aunque China no esté presente en Venezuela, en los campos petroleros, y no produzca un barril más en las asociaciones que tiene, en esa disputa, y lo hemos visto por los aranceles, cuando el presidente Trump plantea los aranceles, es precisamente, inicialmente, es para contener a China y formar los bloques, los que están conmigo, los que están con China. Era básicamente. Entonces, ahí Chevron, en su narrativa, vino y dijo, en su convencimiento aquí en Washington, que el dejar el territorio libre en Venezuela es permitirle que el régimen de Maduro se plegara 100% a China en un momento cuando empieza a definirse todo. Y al estar muy cerca de la refinería del Golfo, era estratégicamente un error. Entonces, ¿qué hace? Ok, le dice, está bien, te la compro, la voy a comprar, te vas a quedar porque es presencia en Venezuela como para no dejar el terreno vacío. Y ellos aprendieron esta lección cuando lo hicieron en Siria, ¿verdad? Que establecieron una línea roja, eso lo hizo Obama, y con el uso de gases, ¿verdad? Contra la población, y abandonaron y entró Rusia y ocupó todo el espacio y se presentó eso. Entonces, entenderlo como reconocimiento de Maduro es ir por un camino donde no logramos ver cómo el régimen, la administración Trump y sobre todo Marco Rubio, viene aislando a Maduro en términos, precisamente por eso que tú acabas de decir, de designarlo narcoterrorista, el jefe de una banda narcoterrorista. Y entonces, esto es más una acción de tener presencia en Venezuela, limitándolo, porque Marco Rubio conoce muy bien cómo actúa el régimen venezolano y sabe que la solución en Venezuela pasa por la salida de Maduro, y cómo puede, con esa solicitud del presidente Trump de mantener a Chevron, podía lograr una solución que le permitiera estar
tanto en una relación que permitiera a Chevron en Venezuela y en una relación de limitar a Maduro en términos de tener recursos. Por eso le plantea en la licencia, que lo consultó por supuesto Chevron o Caracas, ¿verdad? No vamos a poder dar cash, sino solamente va a ser por bien. Y lo aceptó. Vuelvo a insistir, aquí los dos están en una lucha. Maduro lo acepta porque dice: yo le saco más provecho a la narrativa que al efecto de que no me entre cash, porque él necesita el cash para poder mantener lo que estamos diciendo dentro de Venezuela: la represión, la corrupción y el control social. Antonio, me llamó mucho la atención ahora que estamos hablando del Cártel de los Soles. El día de hoy me pasaste la primera entrega de una novela que estás realizando. Son 7, si no me equivoco. Se llama El Cartel, Yo el Cartel. Se llama la noticia que está desarrollando Antonio de la Cruz. La novela, corrijo. Y me llamó muchísimo la atención porque no es fantasía, sino la pregunta que haces, y que es la misma pregunta que yo misma me he hecho. La voy a leer. Dice: ¿y si el Estado no fue tomado por el crimen, sino creado por él? ¿Y por qué te llevo a preguntarte esto, y ahora que traemos a colación el tema del Cártel de los Soles? Es porque yo tengo días conversando con periodistas, analistas, de lo que pudiera estar ocurriendo en esa frontera, que realmente solamente conocemos la punta del iceberg, y cómo convergen los diferentes grupos criminales allá adentro. Incluso he llegado a temer de que esa frontera conjunta de Venezuela se convierta como en una especie de Gaza. Entonces, no sé, ¿sabes? Como adentrar allí tu percepción, porque es que lo leí y enseguida enganché por allí. Sí, fíjate. ¿Qué ocurrió? El ser ya reconocido como la cabeza de un grupo narcoterrorista te abre una dimensión distinta. O sea, tú dices, ok. Y eso lo explicó muy bien un invitado que tú tuviste, que son las informaciones que ha suministrado el Pollo Carvajal. Pollo Carvajal, porque hasta ahora había sido narco. Y el Pollo Carvajal da toda la conexión con los ayatollah, con Hezbollah, con todo el mundo islámico terrorista. Y tiene que estar entregando información para haber obtenido esa nueva clasificación Maduro. Porque es el único aporte nuevo. Quien tenía toda esa información desde la época de Chávez y cómo se hizo todo eso, con esas vinculaciones, es el Pollo Carvajal. Por eso que, Daniel López trató de desprestigiarlo hace varias semanas. Entonces, cuando tú planteas, y es cierto, que buscan cómo asegurar su estabilidad ante una eventual salida de Venezuela, ¿verdad? Una eventual salida de Venezuela, se refugian y le dan un espacio a algo que todo el mundo sabe que es controlado y gobernado y administrado por el ELN, que es la alianza más fuerte que tiene Maduro con los grupos guerrilleros. Sí lo tiene también con la disidencia, también, pero el grupo del ELN, que ha ido controlando toda esa frontera, y recordemos cuando fue Diosdado el Catatumbo, pues básicamente para ordenar ese espacio, que más o menos lo estuve sacando un número que es como el 7% del área que ocupa Venezuela y Colombia, es para básicamente legitimar todo lo que va a suceder ahí en términos de criminalidad, de narcotráfico, porque es la intención de seguir sosteniendo recursos que necesitan para mantener, como dicen ellos, la lucha por la revolución. Entonces, y Maduro en eso muta, si vemos cómo va mutando, y eso lo digo ahí en ese yo Maduro, porque está interpretado desde cada uno cómo se ve en sí mismo, que lo pueden juzgar y tal, pero la organización va mutando, y ellos están buscando mutar a ocupar ahora un espacio bajo supuestamente binacional, donde se permite el negocio y que todo sea paz, amor, orden, para permitir que esas organizaciones puedan habitar. Recordemos que el año pasado el Táchira tuvo una visita del viceministro de Defensa iraní, que pasó desapercibido, pero ahora cuando vemos que se está buscando también ese estado binacional o ese espacio binacional,
uno empieza a conectar, ¿verdad? Y dice, ok, los iraníes tienen una perspectiva de tener grupos, Hezbollah, tú lo llamaste zona de ¿cómo se llama? La franja de Gaza. Entonces, podemos ver cómo ellos están jugando adelantado para poder sobrevivir con ese esquema donde tú lo dijiste, que el Estado no fue tomado por el crimen, sino creado para él. O sea, cuando uno ve esa perspectiva, uno dice, estos vienen realmente para seguir dentro de lo que ellos conocen, que es cómo sobrevivir ante estas posibles presiones o posibles salidas, porque al verlos declarados terroristas, ellos saben que tarde o más temprano que tarde van a tener consecuencias por ello. Antonio, un placer haber conversado contigo, en especial el día de hoy. Muchísimas gracias. Siempre es un placer estar contigo. Seguimos hablando. Hacemos una pausa, ya venimos con más.